Bueno, muchachas, pues esta es el regalito de Reyes que les quiero dar. Es el último tema que vimos en diciembre, antes de salir a las vacaciones y que les había comentado pues que no se había grabado. Entonces me di a la tarea de hacerme un espacio para volverlo a grabar en atención a todas las que están viendo los videos, a las que están entrando al canal, a las que están repasando, a las que realmente están interesadas en este crecimiento personal. Entonces, en correspondencia a ellas, a ustedes, eh, decidí grabarlo y dárselos de regalito de Reyes, comprendiendo que pues aún están en vacaciones y es difícil hacerse un tiempito para reunirnos. Pues decidí hacerlo de esta manera y bueno, espero lo disfruten. El tema se llama Tomando las riendas de mi vida emocional. Me parece una manera hermosa de iniciar el año, de iniciar estos cambios y acompañarnos de un conocimiento personal más profundo para cumplir nuestros propósitos, ¿no? Iniciar un nuevo año es una gran oportunidad de vida para ser la mejor versión de nosotras mismas. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar con una, una práctica que se llama atención consciente del cuerpo. Vamos a recordar un poquito cómo es sentir el cuerpo con una práctica de mindfulness. ¿Está bien? Bueno, les voy a invitar a que establezcan a su cuerpo en una posición cómoda para ustedes, donde puedan respirar sin obstrucción. Si está bien por ustedes, pueden poner las manos sobre los muslos, una sobre la otra, descansando sobre el regazo. Si no te genera mareo o inquietud, te invito a cerrar los ojos. Tomando dos respiraciones profundas y lentas. Inhalando por nariz, exhalando por la boca. Inhalando por nariz, exhalando por la boca. Y vamos a dedicar unos instantes a asentar nuestra atención en las sensaciones del peso del cuerpo sobre el asiento o el peso de las plantas de los pies sobre el piso. Identificando también qué partes del cuerpo están tensas y llevando una conciencia amable, paciente, a esas partes del cuerpo que experimentan tensión, no con la intención de relajar, sino con la intención de notar dónde hay tensión, cómo se experimenta. Y vemos qué es lo que ocurre al llevar una conciencia amable y paciente a esas partes del cuerpo que están tensas. De la misma forma, si hay partes del cuerpo donde sientas algún dolor o incomodidad, te invito a llevar ahí esta conciencia amable, paciente, permitiéndote sorprender por lo que sea que ocurra con esa atención o con ese dolor.
Te invito a no adoptar posturas donde tienes tu rostro sobre una mano, poniendo ambas manos sobre los muslos o una sobre la otra en el regazo, con la espalda erguida, permitiendo que la mirada esté dirigida hacia el frente y recorriendo con nuestra conciencia las sensaciones del cuerpo. Una conciencia que no sea una conciencia fría y desinteresada, sino una conciencia amable y cálida. Y así exploramos al cuerpo con paciencia, exploramos al cuerpo con calidez, como cuando dirigimos una atención amable a un pequeño bebé que nos estira los brazos con una sonrisa y le devolvemos la mirada y una atención amable. Así vamos dirigiendo la atención a todo el cuerpo, al área de las piernas, recorriendo los pies, recorriendo las pantorrillas y los muslos, atendiendo también la zona de la cadera, los glúteos, notando, notando sensaciones diversas, sensaciones de tensión, de incomodidad, explorando el área del abdomen y del pecho, explorando la espalda, recordando traer esta calidez, paciencia a nuestra atención, notando sensaciones en la espalda baja, la espalda media, la espalda alta, incluyendo en nuestra exploración a los hombros, los brazos, las manos, explorando, escaneando este cuerpo que hace todo el tiempo lo mejor que puede para ayudarte a ser feliz y a lograr tus sueños. Notando también las sensaciones en el rostro, descubriendo sensaciones de tensión, de incomodidad y recordando cada vez traer esta calidez a nuestra atención. Paciencia, calidez. Y por último, te voy a invitar a ampliar el campo de tu atención o de tu conciencia, notando sensaciones en todo el cuerpo. Notemos sensaciones en el tronco, en los brazos, en las manos, en las caderas, en las piernas, en los pies.
y a tu propio ritmo y tiempo, cuando tú lo decidas. Te voy a invitar, aún con tus ojos cerrados, si es que están cerrados, a mover tu cabeza de un lado a otro lentamente, en medios círculos. Mm, Te invito a mover tus hombros también, en circulitos, subiendo y soltando un poquito de hacia atrás. También puedes entrelazar tus dedos y estirar los brazos al frente, arriba. Y si te surge un impulso de bostezar, te invito a bostezar. Eso es. Y cuando estés lista, listo, te invito a abrir los ojos y a ajustar tu cuerpo sobre el asiento. Muy bien. Bueno, pues esta práctica que hicimos de atención consciente del cuerpo, eh, a veces sentimos mucho de nuestro malestar físico, corporal y de nuestro malestar emocional está relacionado con una experiencia de resistencia habitual de la que somos inconscientes. Es decir, eh, el tener mucho malestar físico, pero también de la intensidad de las emociones que resultan muchas veces desagradables, sobre todo las que son como de tono negativo, como el enojo, el miedo o la tristeza. También podríamos hablar como del asco y el desprecio. Cuando esas emociones están presentes, algo que nos dificulta que la emoción viva su ciclo natural, algo que dificulta que las emociones cumplan este ciclo, es esta resistencia. Es esta resistencia. Mm, no permite que crezca y que cambie. O sea, estas dificultades de las emociones, al ser inconscientes, no nos permiten soltar y vivirla plenamente. Muchas veces el simple hecho de traer esta atención consciente es algo que permite que la emoción siga su flujo natural. Porque muchas personas decimos cuando estamos muy enojadas o muy tristes o la situación tiene un tono negativo, digo la emoción, pedimos que la quiten, ¿no? Me hacen así de, ¿cómo me quito esto que siento? Em, Y es complicado porque no debemos decir eso, porque el no querer sentirla, el no querer darle un espacio, el resistirnos, pues hace que crezca y eso hace que sea un problema, el estarme resistiendo. No se puede quitar y ya, se tiene que ver, se tiene que sentir. Ujú. Esa resistencia aumenta la experiencia de malestar, incluso esa resistencia puede detonar un diálogo interno, es decir, sentir como que algo malo me está pasando o como que hay algo mal en mí, algo terrible está ocurriendo, cuando en realidad es una experiencia emocional, natural, y permitir su flujo natural nos puede permitir que ésta surja, cambie y se disuelva. Qué interesante, ¿no? Nuestro diálogo comúnmente es de crítica o es negativo,
y nos queremos resistir, queremos dejar de sentir en lugar de permitir su flujo natural. Sí, es desde este ámbito de las estrategias de mindfulness y compasión, no buscamos cambiar las emociones, ¿se acuerdan? No buscamos cambiar una emoción de negativa o positiva. Incluso no buscamos durante una práctica la relajación. Sucede, pero no es lo que buscamos. Ujú. Esa búsqueda de resistencia hacia de las emociones ya en sí misma es parte del problema. Resistirte hace que sea un problema la emoción, el no dejarla pasar. Es el no dejarla que lleve como el proceso, que es el que vamos a conocer más adelante. Y bueno, pues dirás entonces, ¿qué hacemos? Desde el marco del mindfulness y la autocompasión y compasión, pues es ampliar nuestra conciencia y nuestra atención de la forma más sencilla que ustedes pudieron notar. Cuando estábamos haciendo la práctica, pues nada más fue ir viendo que cómo sentimos en los pies, que cómo sentimos en las piernas, que cómo estoy sentada, qué sensaciones hay, que dónde está la tensión, que si hay algún dolor. Es eso, ampliar nuestra conciencia y nuestra atención de nuestras sensaciones físicas. Irlas conociendo nos va a dar un tremendo apoyo para cuando vengan emociones de tono negativo. Eso es lo que vamos a ir viendo sobre la marcha. Ujú. Bien, que cuando traemos esta atención plena, estamos atrayendo una atención con una cualidad actitudinal o con una cierta actitud. ¿Cuál es esta actitud? Pues la amabilidad, la calidez, bondad, paciencia, como en el momento que mencionamos que notáramos como si el cuerpo nos abriera los brazos, nos diera una sonrisita como si fuera un bebé. Y comúnmente los seres humanos atendemos a ese bebé con amabilidad, calidez, bondad y paciencia. Así de sencillo es. Cuando nuestro cuerpo está teniendo alguna sensación incómoda, es voltear a verlo con esta actitud. Y hay tres actitudes fundamentales de mindfulness que son saludables. Ujú. Cuando uno está haciendo esto de sentarse, la postura, estás teniendo como una apertura a sentir, a estar dándole un espacio a lo que está sucediendo en tu cuerpo. La curiosidad va de la mano con, a ver, ¿cómo estoy aquí? ¿Que está mi piernita bien sobre el piso, mis pies? Me están hormigueando mis piernitas, ¿qué sienten? Esa es la curiosidad. Y la aceptación es cuando dices, bueno, sí, siento incomodidad, siento dolor, estoy tensa. Estás aceptando que siente algo tu cuerpo, que se está manifestando algo en tu cuerpo, y no es el hecho de decir lo acepto, no quiere decir que me espante y por eso se va a ampliar por recibirlo, es como todo lo contrario. Pero estas actitudes son pues muy saludables y se dan como de manera automática con la práctica. Ujú. Bien. Continuamos entonces con qué es una emoción. Pues yo creo que muchos ya hemos escuchado lo que es una emoción o mínimo sabemos que existen algunas, ¿no? Como que tal vez sepamos más nombrarlas, como que es la tristeza, el enojo, la alegría, el miedo, pero tal vez no hemos, así como que nos hemos ido tal al concepto o qué es. Y tal vez tampoco estabas enterada, tal vez, de que tiene componentes o partes una emoción. ¿Sí? Como un pastel, te lo puedes repartir. Entonces, o que tiene ciertos ingredientes. Tal vez eso no lo habías pensado. Y bueno, desde el punto de vista de las investigaciones de Paul Ekman fue un investigador pues muy famoso de Estados Unidos,
que dedicó gran parte de su vida al estudio de las emociones. Entonces tiene bastante material, ahora sí que comprobado, de cómo se experimentan y bueno, en base a su teoría es donde vamos a analizar qué es una emoción y sus partes. Bien, pues Paul Ekman dice que es un proceso donde ocurre un tipo particular de evaluación. Ay, caray, van a decir eso qué es. Sí, muchas personas podrán decir que la emoción ocurre cuando se da respuesta a un estímulo o que hay un estímulo y nosotros reaccionamos. Por ejemplo, pasa un perro, me da miedo y reacciono. Eso podría ser como que lo que la gente tiene de conocimiento sobre este tema, se imagina. Y hay algo importante que hay que decir, eh, de las cosas más sencillas de este proceso que hay que comprender es que las emociones no provienen de los estímulos, provienen de una evaluación a un estímulo. Ah, caray, sí, no es el perro el que te genera la emoción, es la información que tú tienes sobre el perro. Si a lo mejor de cierta raza te da miedo o sabemos que ciertos perros de cierta raza son muy bravos, entonces lo que te estimula o te detona el miedo es la evaluación, es el conocimiento que tú tienes sobre el estímulo que fue el perro, ¿sí? Bueno, ese es como un ejemplo. También podemos tener el tema a lo mejor de un artista, de un cantante que nos agrada, o por ejemplo, no sé, Chayanne, a lo mejor en la actualidad a los chavos pues, les da igual o las chavas les da igual que exista Chayanne, pero si a nosotras del tiempo más atrás nos dicen Chayanne, pues todos lo conocemos, ay, nos da cierta alegría y nos dice, wow, te inspira algo aquí y dice, qué guapo. Entonces, es lo que te genera la alegría o el bienestar al escuchar el nombre de ese artista, es la evaluación que tú le haces a ese estímulo. Igual puede pasar como con la música, ¿sabes? Escuchas una canción y te conecta con cierto recuerdo, con cierta situación del pasado con una persona y ya te genera cualquier emoción que te tenga que generar. Entonces, no es la canción en sí, es lo que tú evalúas de esa canción, de ese estímulo. ¿Va quedando? Por eso te digo, si te das cuenta, un estímulo no tiene el mismo impacto en unas personas que en otras. Es diferente porque no es el estímulo el que detona o la emoción, el que hace que llegue la emoción, es la evaluación del estímulo. ¿Sí? Pensamos que son nuestros estímulos los que detonan las emociones y no lo son, es la evaluación. Lo que más o menos con los ejemplos que les acabo de explicar. Bien, una emoción está influenciada por nuestro pasado personal y evolutivo. Ah, caray, sí, ya no es solo que escuches la canción y el artista y sea algo como muy consciente para ti de dónde viene. Podría ser que eh, tú no sepas por qué le tienes miedo a las alturas. Por ejemplo, dice aquí, ¿qué es lo que está influenciando tu pasado? Pues, ¿qué es lo que está siendo influenciado por tu pasado personal y evolutivo? ¿Qué es lo que está influenciando la evaluación que te comentaba? Lo que la información o la carga genética que tú ya tienes respecto a, y va el punto como de las alturas. A mí, por ejemplo, me da mucho miedo. Yo no puedo estar en un mirador y ver hacia abajo porque me da demasiado miedo. A mí me da miedo cruzar los puentes, por ejemplo, también por la altura. Y sin embargo, nunca me ha pasado nada en un puente de que me esté por caer o así. Entonces, tal vez tenga que ver que en el pasado, mis antepasados tuvieron algún tema con los precipicios, ¿no? Y que pues daba mucho miedo o cayeron, etcétera. Entonces, también puede haber carga genética respecto a. Ujú. Entonces, yo ya tengo un concepto de que me dan miedo a las alturas
Y mi evaluación es que cuando estoy arriba, siento ese miedo. Las alturas en sí de lejos no me ocasionan nada. Cuando estoy ahí, ya me genera todo, ¿no? Entonces, cuando muchos, ni al caso que tengan problemas con las alturas. Bien, o también puede ser, por ejemplo, cuando están a punto o te asaltaron, ¿no? En mi caso, sí me pasó. Alguna ocasión, bueno, hace mucho tiempo, me asaltaron justo en un puente, me quitaron mi celular a mano armada y recuerdo que duré un tiempito, pensando que cada persona que volteaba casi a verme en una banqueta o así por la calle, pues tal vez ya tenía otras intenciones, ¿no? Entonces, obviamente, para mí eso era un detonante de un miedo, de una angustia, incluso a ver solo una persona cuando yo me imagino que la mayoría pues, de las personas que estaban en mi alrededor, pues lo veían de forma natural, tanto como que yo pasara por ahí como que pasaran muchas personas, ¿de acuerdo? Entonces, ya quedó más claro que el estímulo no es lo que detona la emoción, es la evaluación que hacemos respecto a este. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿qué es una emoción? Bueno, todo un proceso donde ocurre un tipo particular de evaluación influenciada por nuestro pasado personal y evolutivo, ¿sí? ¿Qué pasa también? La cual nos hace experimentar que algo importante para nuestro bienestar está ocurriendo. Algo está ocurriendo. Y existen un conjunto de cambios fisiológicos y de comportamientos emocionales que empiezan a hacerse cargo de la situación. Fíjense, ya se empiezan a hacer cargo de la situación, de lo que está pasando en el momento. ¿Cuáles son esos cambios fisiológicos? Pues cambia la química sanguínea, se produce cortisol, adrenalina, noradrenalina, si experimentamos emociones asociadas con la alegría, se producen endorfinas. Entonces hay una serie de cambios a nivel de la fisiología y hay una serie de comportamientos emocionales que comienzan a hacerse cargo de la situación. ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué se hacen cargo las emociones? ¿Por qué se hacen cargo las emociones de la situación? Bueno, pues las emociones típicamente se detonan cuando hay situaciones que son sumamente relevantes para nosotros. Sumamente relevantes para nosotros. O cuando evaluamos que la situación es relevante, como la evaluamos, o que ya tenemos esa información de ella muy presente de que es sumamente relevante. Las emociones están diseñadas para pasar por debajo del radar de la conciencia. Qué interesante esto, ¿no? Es decir, las emociones toman el control y tú ni siquiera te diste cuenta de que tomaron el control. ¿Qué pasa si tú tienes conciencia plena? Es más difícil que la emoción pase por debajo del radar de tu conciencia porque tienes una conciencia aumentada, como cuando ya te vas identificando en tu cuerpo, qué está pasando en ti, eh, que hay, por ejemplo, estás viendo una persona que te cae un poquito mal y de repente ya sientes algo en tu pancita y lo logras notar porque tú ya tienes prácticas de mindfulness, tú ya has estado practicando el sentir las sensaciones de tu cuerpo, cómo estás, te puede dar la pauta para que te des cuenta y no pase por debajo de la conciencia. No sé si aquí me di a entender. Ya tienes una conciencia aumentada, ya te puedes dar un poco de más cuenta. Entonces es justo aquí donde mindfulness y compasión son de gran utilidad, porque si mindfulness es conciencia plena y las emociones están diseñadas para pasar por debajo de la conciencia, esto hace que
no te gane, ¿no? No te explote la emoción, sino que tú puedas tener un poquito más de dominio sobre ella. Ujú. Cuando tienes esta conciencia. Bien, ¿qué pasa si no? ¿O conciencia de qué? Pues uno tiene que tener conciencia de los cambios fisiológicos, de la conciencia de los cambios de las microexpresiones que están pasando en nuestra cara, en la cara de los demás, en qué está surgiendo ahí, ¿no? La conciencia del cambio de latido del corazón, conciencia de los pensamientos que comienzan a detonarse de manera intrusiva, de manera automática. Ajá. E incluso, pues ya les he hablado del tema, ¿no? De la mente agitada. Aquí está esta parte. Aquí Mindfulness nos ayuda mucho a notar qué está pasando en nuestra vida emocional, en qué decisiones podemos tomar para disminuir este secuestro de las emociones, porque el problema no son las emociones, el problema es cuando las emociones toman el volante. ¿De acuerdo? Aquí en un principio ni siquiera habíamos visto, o yo les hablaba de la emoción como un problema. Lo sentimos como un problema, lo hacemos ver como un problema en muchas ocasiones, pero no lo estamos intentando ver de esta forma, sino realmente lo que pasa es cuando ellas controlan la situación. ¿Qué pasa? Es como si eh, vivimos situaciones lamentables derivadas de no saber qué hacer en ese momento. Por ejemplo, vamos a ver. Si nosotros nos damos cuenta que, cuando la emoción toma el control, es porque no conocemos como los pasos o qué va sucediendo antes de que nos detone muy grande esto que no queremos hacer, esto que no queremos sentir. Mm, Parece que nada más de repente nos arrepentimos como de lo que hicimos, volteamos hacia atrás y decimos, ¿qué pasó? ¿No? Así, ¿qué onda? ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Cómo llegué hasta acá, no? ¿Alguien le ha pasado? Cuando pasó que, te digo, la emoción nos ganó y tú dices, chin, ya reaccioné. ¿Cómo? ¿Qué pasó que no me di cuenta, no? eh, no te diste cuenta que estabas haciendo la evaluación, no te diste cuenta que se activaron los cambios fisiológicos, que hiciste algo que después hace que te arrepientas. Ni siquiera te diste cuenta cuando después de hacerlo dices, y sí, y estuvo bien, y luego ya pasa el tiempo y dices, ay, creo que no era la mejor idea. Ujú. Eso es, aquí es donde mindfulness puede ser de gran utilidad. En esas situaciones donde ya la regaste, hiciste un montón de cosas, pero no te diste cuenta que fue a raíz de que tú estabas teniendo tus propias percepciones y evaluaciones respecto a lo que estaba sucediendo. Ujú. Porque vivimos las emociones tan rápido que nunca nos dimos cuenta de que había pasos. Ujú. Y es como les decía, ahí es donde mindfulness puede ser de gran utilidad para disminuir esto que nos generó el malestar o el problema, ¿no? Bien. Las prácticas de mindfulness tienen un gran impacto en disminuir ese secuestro emocional, porque se vive así como un secuestro. O sea, ya estoy fuera de sí, estoy bien enojada o bien triste o con mucho miedo o paralizada y pum, ya, estoy atrapada, ¿no?
Ese sería como el secuestro emocional. Entonces, reconocer qué va pasando en nosotros, reconocer o saber o identificar los momentos en que ya estamos evaluando la situación, va a ayudar para que no detone la emoción desagradable o de tono negativo. Hasta aquí, espero que vaya siendo un poquito clara y continuamos con las partes de la emoción. Bien, las partes de la emoción. Muy bien. Ya vimos que si conocemos las partes de la emoción cuando practicamos regularmente mindfulness, podemos encontrar las diferentes partes de la emoción y en diferentes momentos podemos hacer una gestión de la emoción, podamos hacer algo para regular esa emoción. No estamos hablando necesariamente de que controlemos la emoción, sino de regular la emoción. Ujú. Vamos a tratar de programarnos para decir regular en lugar de controlar. ¿Por qué? Porque las emociones son un proceso natural y el querer controlarlas sería como una lucha, ¿no? Como me estoy peleando con ella y quiero ganar. Entonces mejor vamos a decir, ya la puedo regular o ya me puedo regular, ¿sale? Para no tener, pues ya ahora sí que en la mente esta sensación de batalla o de ver quién gana, la emoción o yo, por eso la debo de controlar. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las partes de esta emoción? Sería antes del episodio emocional, la generación del detonante, la experiencia emocional, el comportamiento y después del episodio emocional. Bien, vamos a ver. ¿Qué quiere decirse con esto? Antes del episodio emocional, la motivación impacta de manera muy importante, no solamente cómo ocurren nuestras conductas, sino el alcance de nuestras conductas, pero también las emociones que se detonan cuando estamos realizándolas, cuando realizamos las conductas, ¿sí? Hay una motivación supremamente saludable que nos conviene cultivar en nuestra vida cotidiana y es la motivación de la compasión. Ya tenemos un tema de lo que es la compasión. Esto es maravilloso. Que de una forma de que vamos a poder regular esas emociones, esas reacciones, es con la compasión. Vamos a ver. Cuando nosotros evocamos frecuentemente una y otra vez frases como esta de que lo que yo esté haciendo sea de beneficio para un número incontable de seres humanos, que lo que yo estoy haciendo beneficie, enriquezca, ayude a aliviar el malestar, ayude al florecimiento mío y de otros. Bueno, yo lo digo y lo siento hermoso. Hagan de cuenta que esto es lo que yo quiero que pase con estos temas que yo les estoy compartiendo. ¿Qué es la compasión? Dar a otros sin vaciarme desde el amor, ¿cierto? Y pues esta motivación compasiva genera un contexto protector para cuando surgen nuestras emociones. Ah, caray, ¿cómo? Pues sí, es que la motivación nos predispone. Cuando tú tienes la motivación de la compasión cotidianamente y surge una experiencia em, y surge una emoción porque te topaste con un obstáculo o porque experimentaste una pérdida, entonces puedes dirigir compasión a tu persona. Y esa compasión dirigida a tu persona te permite darte contención emocional para que la emoción dolorosa no dure un tiempo muy prolongado. ¿Se entiende por qué?
porque la compasión está ahí a la mano. Tú no tienes que correr a ningún lado para obtenerla. La tienes dentro de ti. Está contigo. Entonces, eso es muy favorable. Hay un ejemplo de un maestro muy importante de estas prácticas de la compasión que decía que tu motivación sea cuando tomes agua, digas que así como yo estoy aliviando la sed de este cuerpo, que pueda aliviar la sed y el hambre de otros seres, que cuando estás subiendo escaleras, pienses, así como yo estoy subiendo escaleras, que pueda ayudar a otros a, a liberarse de la opresión, a subir esas escaleras. Que cuando abres una puerta pienses, así como yo estoy abriendo esta puerta, que pueda abrir yo a la puerta de aquellos seres que están viviendo violencia y maltrato y que se puedan liberar. Qué padre, ¿no? Tener como este tipo de conciencia. Notas lo detallado de la motivación compasiva y en algo tan sencillo de una actividad cotidiana. Por ejemplo, que cuando estés lavando los trastes pienses, ojalá que como yo estoy quitando la grasa y la comida de este plato, pueda yo quitar las aflicciones mentales del corazón y la mente de otros seres. ¿Qué pasa? Cuando tienes esa actitud compasiva, tu sistema nervioso está activo en el sistema de calma y filiación, que es, digamos, lo opuesto a la activación de cuando estás estresada. Allí está el sistema de amenaza y defensa. También ya les había platicado en otro tema de qué es esto. Ahora sí, si tuviéramos ya una hipótesis de lo que antes pensábamos y ahora tenemos esta nueva información, ¿qué piensas? Si tú estás activa en el sistema de calma y filiación, de conexión, cuidado, en tu sistema nervioso hay endorfinas, hay una motivación amplia. ¿Qué ocurre cuando te encuentras con un estímulo que para ti es detonante de una emoción de tono negativo? ¿La emoción se dispara altísima con el estrés o crees que ya hay algún cambio? Con esta nueva información que ya tienes, si te encuentras en el sistema de calma y filiación, ¿es que tu reacción va a ser igual? Podría ser que más bien se vuelve como más gestionable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estás en un estado de amenaza y defensa, que en el momento que hay un pequeño estímulo explote la bomba, sino que estás en un estado de conexión con las acciones que estás haciendo y a la vez generando compasión. ¿Se va quedando? Es como si fuera un factor protector para disminuir la intensidad de las emociones que típicamente son aflictivas o que son de tono negativo. Es como tener un espacio para responder y ya no llegue todo de repente que no nos dimos ni cuenta. Este es el momento donde podemos gestionar la emoción. Un grave error es que las personas cuando piensan en gestión emocional es ¿qué hago cuando ya le estoy gritando? Espérate, puedes hacer 1 millón antes, 1 millón de kilómetros antes de que pase esto. Puedes hacer algo. ¿Cómo que qué hago cuando ya estoy gritando? Lo que puedes hacer es incorporar un punto de vista y unas prácticas regulares para que en el momento que haya un detonante de esa naturaleza, tú puedas tener un enfoque mayor y una manera distinta de reaccionar. ¿Sí lo notan? No es en el momentito. Muy bien. ¿Qué tal con esto?
Y en el paso de antes del episodio emocional, dice, ¿quieres gestionar las emociones? Puedes hacerlo antes de estar gritando, puedes hacerlo desde antes de experimentar una pérdida que te ponga muy triste, puedes experimentarlo desde antes que se te presente una situación de miedo o amenaza. Eso es lo que yo les quiero dejar hoy claramente. El cómo no llegar a esto, que es tan doloroso muchas veces, por dar algunos ejemplos. Y no tienes que esperar a que la emoción esté presente, puedes cultivar rasgos personales que te permitan tener una relación diferente con las emociones. ¿Cómo se escucha esto? Muy, mucho mejor, ¿no? No tienes que esperar a que esté presente, a que esté en toda su intensidad. Ya platicamos un poquito sobre estos rasgos. Bien, ese es el primer paso. En el segundo está la generación del detonante. Y bueno, el detonante es la unión del estímulo con la base de datos de alertas emocionales. Ay, carambolas, ahora ya me sacaste otro término, Claudia. Bueno, se escucha como interesante. La base de datos de alertas emocionales. Apréndetelo. El detonante. ¿Qué es la base de datos de alertas emocionales? Bueno, mm, es lo que en función de la evolución y de tu experiencia personal, ¿se acuerdan? La evolución y la experiencia personal, son como las predisposiciones a ciertos estímulos que cuando el estímulo encaja en esa plantilla que tú traes, ahí se genera el detonante. Ujú. Como yo que le tengo miedo a los perros. Este, alguna vez de niña me tumbó un perro, me mordió y eso fue muy traumatizante para mí. Entonces, actualmente todavía siento esa ligera angustia cuando veo un perro. Entonces, eso va, para mí va como a mi base de datos de alertas emocionales que me detona el miedo, ¿no? A mí sí, a mí ver un perro encaja con mi base de datos donde está esta alerta de, te mordió un perrito, los perros muerden, por ejemplo. Ujú. Eh, También podría ser otro ejemplo que si tú fuiste Boy Scout, por ejemplo, y ves en la calle o así una persona vestida de Boy Scout, pues va a tu cerebro, a tu base de datos de alertas emocionales y dice, oh, el recuerdo, la nostalgia de cuando yo fui Boy Scout, ves la ropita y todo, y pues te genera esa emoción de cuando tú lo hiciste, ¿no? O cuando tú fuiste Boy Scout en esa experiencia va a la base de datos de alertas emocionales tu cerebro y detona la emoción. ¿Sí? Muy bien. Aquí hay una cosa muy importante. El hecho de que tú ya, o que tengamos todos ya una base amplia de base de datos emocionales, de alertas, perdón, emocionales, no significa que ya sea una base en donde ya es todo lo que tenemos, ya no entran más. No, al contrario, podemos seguir generando más alertas emocionales y la buena noticia es que también podemos modificarlas. Ujú. Saber que podemos cambiar la base de datos de alertas emocionales nos da libertad emocional.
Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un conflicto con alguien, normalmente se genera una nueva base de datos de alertas emocionales o una nueva plantilla. Esta persona a lo mejor era tu amigo, pero luego se enojan y se pelean. Tienes un conflicto con alguien. Esta persona genera en tu mente una nueva base de datos de alertas emocionales. Generas odio, rencor, resentimiento. Ajá. Esto lo vimos un poquito ya en el tema del perdón. Pero bueno, vamos a suponer que pasa esta situación, ¿no? Podrías decir, bueno, ya se generó esta nueva plantilla y esta persona siempre va a detonar en mí odio, rencor o resentimiento. ¿Qué crees? No necesariamente. Si tú trabajas de manera sistemática el proceso del perdón, puedes eventualmente hacer que ese estímulo ya no te detone porque estuviste trabajando con tu base de datos de alertas emocionales y entonces su presencia, su imagen o su sola existencia ya no te va a detonar esa emocionalidad. Incluso si tú sigues trabajando el perdón, estás a salvo, puede que cambies tu base de datos de alertas emocionales para que este estímulo incluso sea un estímulo que detone compasión. Aquí es donde viene la modificación de esta alerta emocional. Ujú. ¿Cómo? Bueno, pues cuando te sientas de esa forma, cuando pienses en la persona y piensas y te detona en el corazón una frase como, ojalá esta persona alivie su confusión y su malestar emocional para que deje de lastimar a otras personas. ¿Qué tal? Si tú logras con tus prácticas eh, eh, dirigirte hacia esta nueva frase, esta nueva información, ¿cómo crees que va a cambiar tu plantilla? ¿Cómo crees que va a cambiar esa base de datos? Pues el estímulo ya no te detona esa rabia, te podría generar indiferencia o te puede generar una experiencia de compasión. Se entiende que eso de la base de datos de alertas emocionales está abierta. Ahí es otro lugar donde la compasión y el mindfulness son importantes. ¿Cómo ven esta parte? Y también podríamos decirle una frase como, ojalá que te liberes de las aflicciones, de tus aflicciones y tu ignorancia para dejar de detonar sufrimiento. En lugar de que veas a la persona que te generó ese dolor, ese daño, y empieza toda tu evaluación y ¡fum! Te enojes, te frustres, te toques con eso de ojalá te liberes. Pero ya no es un tema de egocentrismo, ¿no? O de que yo soy más que tú. ¿Se acuerdan que la compasión pues tampoco tiene que ver con eso? Sino con un deseo genuino del bienestar también hacia el otro. Porque así me siento yo. Ujú. Por eso nos da libertad emocional. Espero ser clara. La tercera es la experiencia emocional. ¿Y qué son los cambios físicos y los cambios psicológicos que ocurren en nuestro cuerpo, ¿no?
Es decir, tú tienes una base de datos de alertas emocionales que conecta con el estímulo y entonces, ¿qué pasa? Pues luego se genera el detonante, comienzan los cambios físicos en ti y los cambios psicológicos. ¿Sí? Hay quienes hablan de que cada emoción tiene una huella fisiológica, una huella fisiológica, algo que me puede estar haciendo sentir físicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada emoción no solamente tiene microexpresiones asociadas, sino que cada emoción tiene una huella de activación fisiológica. La alegría tiene su huella, el enojo tiene su huella, la tristeza tiene su huella y pues tú lo puedes ver. ¿Cómo es el cuerpo, por ejemplo, de una persona que está triste? ¿Su postura es igual a la de una persona que está alegre? Pues no, la persona que está triste siente debilidad, los hombros caídos, la mirada hacia abajo, la cabeza está cabizbajo. La persona que está alegre está amplia, abierta, radiante, se siente el gozo, no se siente la alegría. Entonces, hay una huella fisiológica. Y bien, ¿cómo podemos gestionar la emoción? Antes, para tener una motivación, un estado actual donde la emoción, cuando surja, no sea tan intensa. Gestionar la emoción ya en el huracán, en el volcán, cuando ya todo está muy fuerte, muy prendido, pues no es el mejor momento. Ahí ya no se gestiona, ahí ya se vive y se va hacia esperar a que baje la intensidad. Gestionarla es antes. Ujú. Em, Cuando el detonante se configura para que a la hora que se detona el programa afectivo no se detone de manera tan intensa y los cambios físicos y psicológicos otra vez pues no sean tan intensos y no nos secuestren. Por eso hay que practicar, practicar, practicar. Cuando ya estás en el programa afectivo activo, es decir, así como siento el enojo, esto es enojo, puedes decir, bueno, esto no puede estar tan mal, estoy secuestrado por la emoción. Ni hablar, ya llegó el programa, ya te prendiste y todo, pero ya te da oportunidad de reflexionar o de regular y decir, oh, así es como siento el enojo de potente. Bueno, pero no puede estar todo tan mal. Estoy secuestrado. Como que se fueron dando pasitos, ¿no? En ese reconocimiento, en esa conciencia. Por eso dice, esto nos permite traer conciencia de eso, nos permite responder en lugar de reaccionar. Qué interesante. Responder no es lo mismo que, ah, me cae mal, lárgate de aquí, eres esto, eres lo otro, ¿no? Ya tienes capacidad de responder a decir, ok, estoy en esta situación, me siento de esta manera, ¿qué sigue? ¿Qué hago? Me calmo, me callo, ya tienes esa posibilidad, ¿no? En las reacciones cuando se vive la bronca. Espero que vaya quedando claro. Y después tenemos la última parte que es después del episodio emocional. ¿Qué haces tú después, no? De la emoción. Podemos hacer algo después de la emoción. Pasó algo, te enojaste, gritaste, y luego, ¿qué haces después de la emoción? Bueno,
Cuando la emoción no es tan intensa y disminuye la intensidad y queda un estado de ánimo asociado a la emoción, por ejemplo, la emoción es tristeza, lloras, hay pérdida y luego, cuando no está la emoción tan intensa, puedes seguir tristona, andas cabizbaja, sin energía. No necesariamente estás en medio de la emoción, pero es un estado de ánimo posterior, como si fuera la emoción más suave. Ujú. Entonces, cuando nosotros tenemos un estado de ánimo, vivimos algo que es una especie de adicción a estímulos para que vuelvan a detonar la emoción. No sé si me han sentido. Eh, por ejemplo, a veces como con la tristeza, pues ya a veces decíamos, bueno, un estado de ánimo de tristón, eh, pero para sentir más, como que ya nos ponemos canciones tristes, vamos a la cajita de recuerdos, vemos fotografías, so, va nutriendo la tristeza, ¿no? Para que crezca. Hay que incluso, pues puede irse por el tequilita y todo, ¿no? A beber algo que todavía le haga sentir más esa emoción. Y más bien, necesitas otra conducta que te permita evitar esta redetonación de la emoción. Ahí es otro punto de gestión. ¿Qué hago entonces después de que ocurrió la emoción? Bien, la compasión. La compasión es un recurso muy importante en este caso concreto, pues la autocompasión, porque es hacia ti misma. ¿Qué tal? ¿Qué tal, florecitas? Entonces, esta es una parte del tema de, de tomar las riendas de mi vida emocional. Eh, no lo quiero hacer tan largo. Este, podríamos hacer una segunda parte, pero por el momento espero que con esto se queden con muchas herramientas para comenzar a gestionar su vida emocional, a regularse. Y bien, vamos a la práctica de cierre, a la práctica que nos va a ayudar a seguir, a complementar esto que yo les acabo de informar, porque la mente ocupa de la explicación de la información, pero la sola práctica te podría ayudar a gestionar. Eso también ya lo hemos platicado. Esta práctica se llama RAIN y significa reconocer, aceptar, investigar y nutrir. Es básicamente soltar a la fregada la ideación mental y conectar directamente con la emoción, aceptándola, investigándola y nutriéndonos a nosotros mismos de la misma manera que atravesar el proceso emocional. Es la forma de reconocer la emoción, aceptarla en lugar de irnos a escenarios de qué va a pasar, qué hubiera pasado, qué terrible, por qué a mí, qué va a venir después. En lugar de estar atrapado en esa ideación mental, reconocer esos pensamientos como eventos mentales. Acuérdate de eso, descentramiento, descentrarte, reconocerlos como eventos mentales. Para esto vamos a necesitar que traigas una emoción de una situación que hayas experimentado desagradable. Piensa en una situación que te detona esa emoción desagradable, pero te recuerdo, si pensáramos en situaciones desagradables de la escala de 0 a 10, 10 sería una sumamente desagradable y 1 es algo así como que casi ni se percibe. Busca más o menos una situación de nivel 3 por ahí, y ya que la tengas, eh, inicias con la práctica, con lo que vamos a seguir. Probablemente venga a tu mente una situación de nivel 10 por la que estés atravesando ahora, o un nivel 8. Busca una más ligera, una muy grande sería, bueno, una pequeña sería
que tuviste una discusión con alguna persona del trabajo, que alguien te dijo algo desagradable o te incomodó, pero que no sea una situación de una pérdida, de un divorcio, la muerte de un ser querido, algo muy traumático, una situación de abuso. Eso no se va a usar ahora. Esto es más conveniente hacerlo en terapia, ¿sale? Estas situaciones traerlas a la hora en terapia, pero las puedes comenzar por las pequeñas situaciones como las que te acabo de comentar. Y te voy a pedir que te cuides. Como vamos a evocar una experiencia desafiante, recuerda que en algún momento alguna de estas prácticas puede detonar alguna experiencia emocional intensa donde pues se sienta muy difícil, ¿no? Entonces te voy a pedir por favor que si la experiencia comienza a detonar un deseo profundo de salir huyendo, taquicardia, congelamiento o un llanto de angustia con pensamientos dolorosos, detén tu práctica. Si en algún momento lloras por el llanto desahogo, no pasa nada, es normal llorar en las prácticas. El problema es que sea un llanto de angustia. ¿Y qué vamos a hacer si esto ocurre? Vamos a detener la práctica y vamos a hacer una conducta de autocuidado. Te voy a dar algunas ideas de conductas de autocuidado. Pararte, por ejemplo, donde estás, ir a prepararte una taza de té, acariciar a tu mascota, regar tus plantas, ponerte música que te ayude a tener un estado emocional estable, música agradable. Te puedes poner videitos de gatitos tiernos, no sé. Y luego de eso, ya que te sientas bien, de vuelta puedes regresar a la sesión. Ok. Espero de corazón que te comprometas a hacer estas conductas de autocuidado. Bien, pues ahora sí, vamos a la práctica. Ok, muchachas. Te invito a establecer a tu cuerpo en una posición cómoda con la espalda erguida. Si está bien por ti, te invito a cerrar los ojos. Y si estás sentada o sentado, puedes poner las manos sobre los muslos o puedes poner una mano sobre la otra para que descansen en tu regazo. Y vamos a tomar unas 3 respiraciones lentas y profundas. Inhalando por nariz. Exhalando por la boca. Inhalando por nariz. Y exhalando por la boca. Una vez más, inhalamos. Exhala. Una vez que termines estos ciclos de respiración profunda, vamos a soltar el control sobre la respiración, permitiendo que esto ocurra a su propio ritmo, a su propia velocidad. Y te voy a invitar a evocar este evento que detona una emoción desafiante. Un evento de una intensidad moderada, porque cuando piensas en él, aún experimentas enojo o tristeza o miedo. Puedes recordar
¿Qué experiencia fue? ¿Qué fue lo que se dijo en esa situación? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Eso. Y ve notando qué emoción es la que surge. Nota su intensidad. Puedes también reconocer qué pensamientos surgen asociados a la emoción. Pensamientos de impotencia o de rabia o de pérdida. Pensamientos de peligro, de amenaza. Te invito a reconocer, esto es una emoción, con sus componentes mentales, pensamientos, con sus componentes físicos, sensaciones corporales, dejando de luchar contra la emoción, dejando de huir de ella. Te invito a aceptarla como una experiencia humana más. No existe ninguna razón por la que no deberías sentir esto que sientes. Es perfectamente humano vivir esta experiencia. No es señal de que seas débil, no es señal de que hay algo malo contigo. Es señal de que eres parte de la familia humana. Y así vamos aceptando su experiencia sin luchar contra ella. A continuación, te invito a investigar detalladamente dónde el cuerpo siente esta emoción. En el abdomen, en el rostro, en el pecho. ¿Dónde experimentas? ¿En qué lugar del cuerpo se siente? ¿Es como una presión o como un vacío? ¿Es como una agitación o como dolor físico? Vamos notando cómo se experimenta esta vivencia emocional. ¿Es una sensación estática o se mueve? ¿Se siente como debilidad o tensión? Y vamos notando esta experiencia. Así, conforme la investigas, pregúntate, ¿qué necesito justo ahora en la presencia de esta emoción? Como si fueras una anfitriona amplia de tu experiencia y de tu emoción. ¿Qué me vendría bien ahora mismo? ¿Qué frases? ¿Qué gestos?
Te invito a explorar el ofrecerte un abrazo con tus dos manos en los hombros, con diferentes niveles de intensidad. Mentalmente, ofreciéndote frases de apoyo, de cobijo, como es difícil, pero estoy aquí para mí. Frases como te voy a cuidar, sé que duele, pero yo te cuido. Puedes hacer algún otro gesto, poniendo tus manos en el corazón o una mano en cada mejilla, o seguir abrazándote amorosamente. Y ofrécete estas frases como yo te amo, yo te cuido. Sé que es difícil, pero yo nunca te voy a abandonar. Cuentas conmigo, pase lo que pase. Ofrécete esas caricias y esas frases que nutren tu corazón. Tu experiencia son justo lo que necesitas aquí en este momento, en la presencia de esta emoción. Yo te cuido, aquí estoy. Puede ser difícil, pero yo te voy a acompañar. No tengas miedo, tienes todo mi apoyo, toda mi comprensión, todo mi corazón. Así, permite que tu corazón reciba estas frases, que tu cuerpo reciba este tacto compasivo. Permítete morar en esta experiencia de nutrición, de compasión, de cobijo, de amor incondicional. Y tomándote todo el tiempo que necesites, te invito a que cuando estés lista, listo, vayas soltando este gesto de cobijo, de ternura, lentamente. Te invito a que vayas moviendo la cabeza, los hombros, los brazos, ajustando ahí en la superficie donde tú encuentras tu cuerpo. Y cuando estés lista,
Listo. Te voy a invitar a abrir los ojos. Ojalá me puedas comentar, escribir en los comentarios cómo te sentiste, qué experimentaste. Me encanta leerlas. De corazón se los digo, son el motivo, sus respuestas a las prácticas que me hacen realizar los temas y continuar con ustedes. Ojalá comenten cómo se sintieron con la experiencia. Ok, y pues va a sonar muy trillado, pero también si consideran que a alguna persona le puede ayudar esta información, que se la compartan. Sería de mayor beneficio si inician con el tema número 1 que está en el canal para que se den una embarradita de todos los temas y de ahí ya puedan ir tomando el que les llame más la atención. Pero si a ti te puede ayudar este tema, pues ojalá se lo puedas compartir a otras personas. Y me escribas tu experiencia. Y bien, pues vamos a cerrar con un decreto muy hermoso. Ya se los había compartido en el grupo, pero está padrísimo que lo recordemos en este inicio de año y como regalo de Día de Reyes. Ok. En lo profundo de mi ser hay una fuente infinita de amor. Que este amor aflore a la superficie. Este amor llena mi corazón, mi mente, mi conciencia, mi ser, e irradia en todas las direcciones y retorna a mí multiplicado. Cuanto más amor utilizo y doy, más tengo para dar. La provisión es infinita. El empleo del amor me hace sentir bien. Es una expresión de mi alegría interior. Me amo, por lo tanto, cuido de mi cuerpo amorosamente. Con amor lo sustento, con alimentos y bebidas que me nutren. Con amor lo arreglo y lo visto. Y mi cuerpo me responde con amor, con salud y energía vibrantes. Me amo, por lo tanto me procuro un hogar acogedor, un hogar placentero y que llena todas mis necesidades. Me amo, por lo tanto vivo totalmente en el presente, experimento cada momento como algo bueno y sé que mi futuro es brillante, dichoso y seguro. El universo cuida de mí con amor, ahora y siempre. Así es. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo, bonitas.